Miren, en el principio, la iglesia fue inaugurada en Pentecostés, y ahí el Espíritu Santo cayó sobre ellos, pues Jesús había escogido los 12, y uno de ellos había caído, y ellos habían escogido a Matías para que tomara su lugar. Y el Espíritu Santo esperó hasta que todo eso estuviera en orden antes de que llegara. Ellos tuvieron que escoger uno que tomara el obispado de Judas, que cayó por transgresión, para cumplir la Escritura. Y yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de demora, de espera, pero está esperando el tiempo para que sea cumplida la Escritura, hasta que todo esté correcto, todo esté en orden, esperando. Muchas veces nos ponemos pacientes, impacientes. Como un niño, nosotros tenemos grandes expectaciones y muchas veces nos adelantamos mucho, y eso solo obstaculiza la obra hasta que la obra nos alcanza. ¿Ven? Nosotros solo debemos avanzar reverentemente, teniendo un propósito en el corazón de que Dios, si Él deseara, usarnos de tal y tal manera, pero esperemos hasta que Él abra el camino, porque Él tiene que ir por delante de nosotros. ¿Recuerdan ustedes a David cuando iba a la batalla aquella noche? Él estaba preocupado acerca de esa contienda, y él se recostó debajo de esas balsameras hasta que oyó al Señor en el ruido de las hojas que iba por delante de él. Entonces él fue con valor, porque él sabía que Dios había ido por delante de él. Y si nosotros tan solo hiciéramos eso, hermanos, sabiendo que la batalla debe venir, pero debemos esperar hasta que veamos la mano de Dios yendo por delante de nosotros para abrir el camino. Miren, yo me he fijado cómo es que las iglesias, el evangelismo, se empezó a esparcir por todas partes. Y entonces tomaremos, por ejemplo, el Pablo llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo. Nos damos cuenta que él iba a donde quiera que el Señor lo guiaba, y él estableció a la iglesia. Y era una nueva fe. Las iglesias de aquellos días, como las de Asia Menor y por toda Europa, ellas no creían ese mensaje. Y cuando él había predicado el mensaje, y muchos fueron convertidos a él, entonces no había nadie. Si él hubiera dejado a la gente en esa condición, ellos se hubieran extraviado de regreso a sus dioses paganos y al judaísmo y a lo que fuera, porque la gente no tenía nadie que les enseñara. Los convertidos, ellos no tenían ningún lugar a donde ir. Así que Pablo estableció iglesias en diferentes partes de la nación. En cada una de esas iglesias, él dejó a alguien que estaba en orden, un hombre que era digno de confianza, un hombre que era conocido como un pastor, un ovejero o un... Luego, después de que esa iglesia entonces llegó a ser, otras pequeñas iglesias salieron de ella. Hombres jóvenes y ancianos se levantaron y formaron iglesias de esa. El hombre que estaba encargado de la primera iglesia era llamado el obispo. Y luego, los suyos que salieron de él, sus hijos, eran llamados ovejeros o pastores. Y entonces, ese grupo de pequeñas iglesias, todas regresaban a ese obispo. Como por ejemplo, en el tiempo de Ireneo, él continuó con esa misma cosa. Martín continuó con esa misma cosa. Policarpo continuó con esa misma cosa. Y así sucesivamente, a través de las edades, ellos tuvieron eso. Y entonces el apóstol de la iglesia, el apóstol, ese era él, era Pablo. Y cuando Pablo partió, Juan se quedó encargado de la iglesia. Y cuando Juan partió, Policarpo se quedó encargado. Cuando Policarpo partió, Ireneo se quedó encargado. Y así sucesivamente, Martín y los demás. Así siguió adelante hasta que la Iglesia Católica Romana rompió toda la cosa a pedazos, y los quemó y los esparció, y la oruga se comió esto, y el revoltón se comió eso, y lo demás se comió eso y se comió eso, hasta que lo redujeron hasta el tallo. Miren, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa. Yo
Yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que no hay mucho que rompería cualquier interpretación de las Escrituras puede estar equivocada, que nada impediría a Jesús venir esta noche. Yo creo que lo poquito que resta para ser cumplido se pudiera cumplir antes que raye el alba, y yo viera, y yo puedo estar equivocado en cuanto al tiempo de ese cumplimiento, pero está a la mano. Yo creo eso. Y recuerden, Pablo creyó eso, Juan creyó eso, Policarpo creyó eso, Ireneo creyó eso, Martín creyó eso, todos los demás lo creyeron. ¿Qué si Dios le hubiera dicho a Juan el revelador, mira, transcurrirán 2000 años antes de mi venida? Juan hubiera venido y le hubiera dicho a la iglesia, bueno, me imagino que más nos vale comer, beber y regocijarnos porque habrá muchas generaciones, ¿ven? Jesús no viene por 2000 años, ¿ven? Así que, ven, la iglesia hubiera sido negligente, no hubiera estado en línea, no hubiera estado esperando. Y después de todo, depende de la expectación de ustedes. Si ustedes duermen en esa vigilia, ustedes despertarán con esa misma expectación, porque eso no los va a impedir en nada. Ustedes estarán ahí justo a tiempo de todas maneras, ¿ven? ¿Ven lo que quiero decir? Miren, cuando San Martín despierte en la resurrección, San Pablo, todo el resto de ellos, será tan reciente para ellos como si hubieran estado en la batalla luchando, porque ellos murieron bajo esa misma expectación, esperando su venida, y habrá una voz que vendrá y resucitará toda la iglesia, ¿ven? Ahí terminará todo, así que no importa. ¿Ven? Le debemos estar esperando a Él ahorita mismo. Aún no sabemos. Eso posiblemente pudiera acontecer en 100 años a partir de ahora. Pudiera acontecer en 500 años, en 1000 años, en 10,000 años, yo no sé, nadie lo sabe. Pero digamos, por ejemplo, que viviéramos cada día como si Él viniera ese día. ¿Ven? Si nosotros viviéramos como si Él viniera este día, cuando despertemos y dormimos y despertamos en la resurrección, será tan reciente como si nos acabáramos de dormir y nos acabáramos de despertar. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Ven? Así que será así de reciente. Pero miren, hasta ese tiempo, hasta que Él venga, queremos vivir cada día como si Él pudiera venir en el momento que sigue, porque podría ser el fin de la vida de ustedes en ese momento. Ustedes no saben cuándo ustedes van a partir. Estos pueden ser algunos de nuestros últimos respiros, los tenemos en nosotros ahora mismo. Así que ustedes quieren vivir como si así fuera. Pero miren, para avanzar más, tenemos que dejar huellas aquí, en las arenas del tiempo, para que otros las puedan ver. Si Pablo no hubiera seguido adelante de la manera que él siguió, entonces Juan no hubiera sabido cómo seguir. Si Juan no hubiera seguido adelante, Policarpo no hubiera sabido cómo seguir. Si Policarpo no hubiera seguido adelante, Ireneo no hubiera sabido cómo seguir. Si Ireneo no hubiera seguido adelante, Martín no hubiera sabido cómo seguir. ¿Ven lo que quiero decir? Cada uno tiene que dejar huellas en las arenas del tiempo. Bueno, si yo pensara que hubiera una denominación o algún otro grupo de creyentes que tuviera algo mejor de lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, yo hubiera querido unir este pequeño cuerpo con eso rápidamente. Yo he esperado, he anhelado, he estado bajo expectativa y he creído que uno grande iba a venir algún día, o quizás vendrá el gran profeta que he mencionado, Elías. Yo siempre he creído y pensado que quizás yo viviera para ver el día en el que yo pudiera ver el cambio. Cuando yo viera a esa persona levantarse en escena, entonces yo podría llevar a mi pequeña iglesia y decir, hermanos, ese es el hombre que hemos esperado, este hombre, él es aquel. Yo he esperado eso. Y si en realidad eso ha pasado, entonces estoy esperando para decir desde aquí arriba, hermanos, este es ese.
viniendo de aquí, ¿ven? Y yo quiero tener cuidado de que la iglesia permanezca así. Debo haber pisado algo o hecho algo y le dio mucho más vida a esa cosa. Así que, miren, me gustaría decir esto, que ahora que esta es una iglesia establecida, déjenme detenerme otra vez solo un momento. Cuando yo fui a Bombay, yo considero esa como mi reunión más grandiosa, debido a los efectos que tuvo en la gente. Y yo, si en África ellos dicen que 30,000 vinieron a Cristo en una sola vez, entonces hubo 150 o 200,000 que vinieron a Cristo en una sola vez de ese 500,000 que estuvo allí. ¿Qué podía yo hacer? No había nada que pudiera hacer. Tal vez digamos que quizás había, digamos que solamente hubo 100,000 de ellos. No había iglesia, nada que yo pudiera hacer. No había nadie a quien entregarlos. El mensaje que yo creo, no había ni una sola denominación pentecostal que cooperara conmigo. Y todas esas almas probablemente se regresaron a los chiitas, a los jainos, al budismo y todo lo demás de donde salieron. No había lugar en donde ponerlos. Miren, esa es una vergüenza, esa es una desgracia. ¿Ven? Porque yo no tuve cooperación debido a la posición que yo tomo. ¿Ven? Bueno, en África, yo fui ahí bajo los auspicios de la MADF, Misiones Africanas de Fe. Y cuando fui, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con ellos. Ellos bautizan a la gente en un bautismo trino 3 veces hacia adelante y otro bautiza 3 veces hacia atrás. Una por un Dios, el Padre, la otra por otro Dios, el Hijo, la otra por otro Dios, el Espíritu Santo, y bautizando 3 veces diferentes por 3 dioses diferentes y tales cosas como esas. Y quizás la reunión en Durban, por no llevarla a cabo correctamente y la gente viendo tales diferencias entre la fe pentecostal y lo demás, la gente no sabía qué hacer. Ellos no tenían lugar a dónde ir. Quizás que si nosotros acabáramos de haber tenido un avivamiento aquí, hermanos, permítanme ponerlo de esta manera, que si apenas hubiéramos terminado con un gran avivamiento y ustedes, hermanos, se acabaran de convertir y no hubiera una iglesia de esta clase en ninguna parte del país, y yo hubiera sido el evangelista y ahora yo estoy partiendo y pueda que ustedes nunca me vean otra vez, ¿quieren ustedes? Ustedes se sentirían como, ustedes no sabrían qué hacer, ustedes no pueden regresar a ese fango otra vez, ustedes no pueden regresar ahí con sus esposas usando pantaloncitos cortos y a sus juegos de baraja y bailes y cosas como esas, y jamás estar satisfechos ahí otra vez. Ustedes han venido a vida, ustedes se han elevado por encima de esa cosa. Ustedes han venido a un lugar que en vez de decir, este es nuestro credo, dicen, esta es la palabra de Dios, y ustedes ahora viven por medio de esto, lo que esto dice, y no lo que, y ustedes van allá y los escuchan y los oyen ir allá y jugar bunco y que tienen un baile y esto, eso y lo otro y un poco de mensaje que no tenía nada en él acerca de algún alcalde o algo así que iba a ser reelegido o alguna clase de asunto político y lo cortan en 10 o 15 minutos después que ustedes han estado sentados aquí día tras día disfrutando grandes jubileos gastronómicos de la palabra y cosas así. Ustedes no sabrían qué hacer. Ustedes estarían tan agobiados con eso a tal grado que algunos de ustedes miembros laicos se sentirían con deseo de empezar una iglesia y empezar a predicarlo ustedes mismos, porque su corazón ardería por la palabra de Dios y ustedes se compadecerían por la gente que se sentía igual que ustedes. Miren, ¿no es eso correcto? Aunque ustedes supieran que Jesús viene, pensaran que viene mañana, sin embargo ustedes querrían hacer algo hoy. Por esas personas que son conciudadanos del reino de Dios, para que se reunieran, ustedes querrían tener compañerismo con ellos. Eso es correcto. Así que, si es de esta manera, miren, yo creo con todo mi corazón que el Señor me ha ayudado y me ha usado para encabezar un gran avivamiento, uno de los más grandes que alguna vez haya conmovido al mundo desde los días primitivos por todo el mundo. Nosotros sabemos eso es correcto. No había nada en aquel tiempo y Él me encontró ahí en el río y me dijo que el mensaje que yo tenía anunciaría la segunda venida de Cristo. Y me supongo que no hay nadie aquí esta noche que estuvo ahí aquel día. Eso hace como 32 años.
cuando esa luz apareció y estaba parado ahí mirándola yo directamente, y cientos de personas estaban paradas ahí mirándola, descendió y esa voz habló. Años después, es extraño que la cámara tome la misma fotografía y que se mire de igual manera, exactamente lo que les dije allá en el río. Miren, pueda que esté equivocado en muchas cosas, hermanos, pero yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero ser honesto y recto con ustedes. Y entonces, otra cosa, si me hubiera ido, que nosotros nunca hubiéramos construido una iglesia aquí como esta. Es difícil saber que tuviéramos. Ven, si yo me hubiera ido, pero el Dios del cielo lo puso en mi corazón el construir esta iglesia aquí. Y entonces cuando Él me llamó al evangelismo, hemos tenido pastor tras pastor y lo demás, pero ahora nosotros tenemos un precioso hermano aquí, quien es de la fe y cree el mensaje. Tenemos otros hermanos aquí que creen el mensaje, teniendo... Estoy hablando muy fuerte, hermano Biller. Muy bien, veamos. Sí, conseguimos el material. Y miren, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, si ellos no oyen estas señales y prodigios del gran Dios del cielo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, miren, ¿qué si San Pablo hubiera tenido esa misma idea? ¿Ven? ¿Qué? Pero no tuvo esa idea. Esos obispos permanecieron muy leales al mensaje. Y ellos, y Pablo, de vez en cuando, después de hacer sus viajes, ustedes han leído en la Biblia cómo él visitaba nuevamente a esas iglesias, hablaba con los pastores y con los obispos y los demás, y recibió socorro de la gente, y disfrutó de unos grandes momentos de compañerismo, igual que un avivamiento o unos grandes momentos de jubileo, y el Espíritu Santo caía sobre ellos y salían los mensajes. Miren, cuando él fue allá a donde Felipe, aún las hijas de él profetizaron y dijeron, hay cadenas y prisión esperando a nuestro hermano cuando él llega allá. Él apenas había salido al patio y allí venía Agabo, un profeta caminando, miró al otro lado de la calle y nunca había visto a Pablo antes, el superintendente general de todo ese grupo de iglesias por toda Asia, y él se encaminó hacia allá y le quitó el cordón de su lado con el que tenía amarrada su vestidura a todas sus manos y dijo, así dice el Señor, cadenas y prisión le esperan allá a aquel que usó esto. ¿Ven? Profetizando. Pablo dijo, lo sé, pero no quebrante mi corazón ahora, déjeme terminar mi carrera. Él estaba cansado, él estaba acabado, y él estaba partiendo y dejando su obispado a Timoteo. Miren, tenemos que pensar en la gente joven. Nosotros tenemos niños. La mayoría de nosotros que estamos aquí somos hombres casados que tenemos hijos. Bueno, ¿qué de aquellos que están creciendo? ¿Ven? Como yo solía protestar allá acerca de los que echaban esas redes al río y sacaban esas percas y las bebidas, los borrachos y los demás, yo los he visto apilados tan alto como este techo aquí, percas grandes y buenas tiradas allí. La peste se esparcía por todo el río. Yo fui allá como un guardabosques para hacerlos que pararan de hacer eso. Recibí una carta, déjelos en paz. ¿Qué puede hacer usted? Eso pertenece a Kentucky. Miren, el guardián de Kentucky no puede venir hasta aquí porque está fuera de su territorio. El guardián de Indiana no puede decir nada porque las aguas pertenecen a Kentucky. Ahí lo tienen ustedes, no se puede hacer nada. Yo dije, yo tengo un niño que está creciendo al que le gustaría pescar. Bueno, pondrían su fotografía en el periódico si él pescara cualquier pescadito en 20 años a partir de hoy. Si dejan que eso continúe así, esas redes trampas y todo lo demás, y prácticamente ha llegado a eso ahora. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que pensar en estos que están creciendo. Así es que tenemos que pensar en los otros que están creciendo detrás de nosotros, estos jóvenes y demás, y en un lugar para nuestros hijos, nuestras hijas. Nosotros no queremos que estén allá en el mundo en esas cosas como esas. Queremos que esas niñas se críen como sus madres, y tenemos que hacer los arreglos para eso. Y si no hay un mañana, no sabemos eso. Si no hay un mañana, no hemos hecho nada más que estar en los negocios del Maestro y ser encontrados en nuestro puesto del deber cuando Él venga. ¿Ven? Así que yo sugeriría esto, se lo sugerí al hermano Neville. Sigamos adelante con esto como lo hemos estado haciendo. Dejémoslo de la manera que está. Estoy agradecido por estos ministros jóvenes. ¿Ven? En realidad, en el día del juicio, por todo este valle de por aquí, no habrá ninguna excusa porque tenemos iglesias pequeñas establecidas en todas partes. Puestos de avanzada, puestos donde escuchan, esperando. Anoche yo estaba en la iglesia de un hermano y pregunté si todos ahí
estaban fortificados detrás de la palabra, y toda mano fue levantada. Miren, eso me hizo sentir bien, ¿ven? Miren, lo que yo pensaría sería esto, hermanos, que por ejemplo en la iglesia aquí, miren, mi ministerio tiene, según lo mejor de mi entendimiento, 4 cosas que se pueden hacer, y pueda que no sea ninguna de las 4, pero es el único punto de vista del que puedo pensar. Si ese que me habló allá en el río, si esto es todo lo que quedó para la iglesia gentil, lo cual comprendemos que en Apocalipsis dice 1, 2, 3 capítulos a la iglesia. La iglesia sube en el capítulo 4, ya no regresa más hasta el capítulo 19. Eso es después del período de la tribulación, cuando Dios llama a salir fuera a los judíos. Eso es correcto. Y como Enoc, él ascendió antes de que una sola gota de lluvia cayera a la tierra. Él se había ido, entonces se estableció la tribulación. ¿Ven? Noé estaba en el arca antes de que cualquier tribulación se estableciera. Lot estaba fuera de Sodoma antes que cualquier tribulación se estableciera. ¿Ven? Y la iglesia se habrá ido antes de que se establezca cualquier periodo de tribulación. Miren, durante la tribulación que habrá, la Virgen insensata será perseguida por el dragón. Arroja agua de su boca, lo cual significa multitudes y pueblos, ejércitos, que buscarán y tomarán a esta mujer, el remanente de su simiente, y la matarán. Miren, eso será en el período de la tribulación, pero la iglesia se irá al hogar. Miren, si eso acontece, si eso aconteciera mañana, no nos impediría seguir adelante hoy. Hagamos que hoy cuente. Miren, lo que yo pienso es que eso allá, que si ese ángel que me dijo esas palabras dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para anunciar la primera venida de Cristo, ven, tu mensaje, yo iba a llevar este mensaje, y el mensaje será el precursor de la segunda venida de Cristo. Bueno, si esto ha sido eso, entonces estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora y la luz del mensaje casi se ha apagado. ¿Se fijaron ustedes cuando Pentecostés cayó y aquellos hermanos fueron llenos con el Espíritu Santo en Pentecostés? No pasó mucho tiempo hasta que el mensaje se empezó a opacar y ellos empezaron a establecer iglesias para estar encargados del fuerte para Cristo, esperando que Él viniera. Bueno, esa es la misma cosa que está sucediendo hoy. Si la Escritura es verdad, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que la oruga y el revoltón se han comido. Miren, si esto es eso, si ese es el mensaje, y que Dios me perdone, yo no lo sé. Si esto es eso, entonces realmente el tiempo está a la mano, porque el mensaje ha terminado. Y la otra noche yo estaba soñando que yo había ido a tener discernimiento donde una gran multitud de mis amigos se habían reunido, miles de ellos, en una reunión. Hubo un hombre que vino para recogerme, y generalmente Billy viene para recogerme porque él no habla conmigo. Y este hombre habló hasta por los codos, y antes de que yo llegara allí, toda la unción se había ido de mí para el discernimiento. Y entonces yo dije, bueno, yo iré allá y le predicaré el mensaje diciéndole a esa gente, no se metan con esas denominaciones y lo demás, y salgan así de esa manera. Y cuando llegué a la plataforma, eso se había ido de mí. Yo no sé lo que eso significaba, pero yo seguía adelante. Yo sencillamente no sé. Pudiera ser el fin de mi camino. Pudiera ser la venida del Señor. Pudiera ser el cambio del día. Pudiera ser la venida de aquel poderoso, si es que habrá otro, además de lo que ya ha venido. Pudiera ser eso. Pudieran ser todas esas cosas de las que pudiéramos escoger. Y estando parado aquí esta noche ante Dios, y ustedes hermanos, yo no lo sé. Yo no pudiera decirles, si lo supiera les diría, o no lo mencionaría,
no diría algo como esto si no supiese por dónde. Si yo supiera por dónde iba la cosa, yo lo diría, pero no lo sé. No lo sé. Estoy saliendo ahora para reuniones sin una pizca de dirección. Voy porque no me quiero quedar sentado allí sin hacer nada. Me gusta salir a los bosques como le gusta a cualquiera. Si estoy equivocado en esto, que Dios me perdone. Hay tres cosas que me podrían suceder. O es el fin de mi camino y que este otro venga. He abierto el camino para que él se quede encargado. Porque recuerde que el que viene para predicar estará de acuerdo con la palabra, restaurando la fe de los hijos hacia los padres. Pudiera ser el fin de mi camino. Pudiera ser que Él está cambiando mi ministerio otra vez al evangelismo para ultramar. O pudiera ser que Él no me va a llamar más como evangelista y Él me va a llevar a algún lugar en el desierto para ungirme, para enviarme como pienso yo que debe venir el prometido. Pudiera ser cualquiera de esas cosas. Yo no puedo seguir adelante así de la manera como he seguido, porque la gente me ha creído. Yo tengo que decir esto, lo digo ante los hombres. La gente muchas veces me considera ser un profeta. Yo no me considero así a mí mismo. No, Señor, yo no me considero eso. Yo no digo eso para ser humilde, yo digo eso para ser verdadero. Yo no me considero a mí mismo ser un profeta del Señor. Yo no tengo ese honor. Yo creo que el Señor me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar a poner quizás un fundamento para un profeta que vendrá. Pero un profeta no opera de la manera que yo opero. Miren, ustedes saben eso. Un profeta no es un evangelista. Y un evangelista no es un profeta. Un pastor no es un evangelista. Y un evangelista no es un pastor. Pero Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego pastores y lo demás. Dios los puso en la iglesia y Dios les dio un oficio. Pero la mañana cuando yo puse esa piedra del ángulo, porque, miren, si ustedes son espirituales lo entenderán, porque el clamor de la gente, si pudieran abrir esa piedra o tomar el libro y leerlo, dice, haz la obra de un evangelista. No me llamó a ser un evangelista, sino dijo, haz la obra de un evangelista, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros teniendo comezón de oír y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Ven? Citó esa escritura y me dijo dónde hallarla. Lo dijo 3 veces. Y yo tomé la Biblia y abrí donde él me dijo, y ahí estaba. Y luego ustedes saben acerca de las 2 cubetas de la unidad pentecostal y la asamblea pentecostal. Yo nunca las crucé. Planté sus propios árboles justo donde estaban porque yo creo que ambas están erradas. Pero aparte de eso, yo estaba en la cruz, en la cosecha. Dios respeta a cualquiera que sea sincero. Pedro dijo eso. Él percibió que Dios no hace excepción de personas, llamando a todas las naciones cuando estaba en la casa de Cornelio, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo como lo recibieron ellos al principio. ¿Ven? Dios no hace excepción de personas. Vemos una persona profundamente sincera, puede estar sinceramente errada, pero si él es sincero, Dios lo guiará a la luz en alguna parte. Él vendrá a ella porque Dios está obligado a hacer eso. Y pensamos acerca de la venida del Señor, que es una cosa muy grandiosa, y en cuanto ha salido el mensaje, recuerden que hay un grupo predestinado para estar aquí cuando el Señor regrese, y pudiera ser no más de una docena. ¿Ven? No lo sabemos. Pudieran ser 100 millones, pudieran ser 10,000. Pero sí, los predestinados oirán el mensaje y lo creerán, si es el mensaje enviado de Dios,
lo cual creemos que sí lo es. Miren, aquí estamos nosotros entonces, aquí al fin del tiempo, cuando, si Dios sí me llamó, miren, escuchen, esto no debe ser repetido. Si Él sí me llamó para ser su profeta, entonces ciertamente no estoy ejerciendo el oficio de un profeta. Los profetas no evangelizan. Un profeta se esconde en el desierto solo con Dios, hasta que él recibe exactamente y directamente lo que Dios quiere que él haga, y él sale a grandes pasos y da su mensaje y regresa al desierto. Él no es un evangelista, llevando a cabo reuniones y consiguiendo cooperaciones y todas esas cosas que hacen los evangelistas. Él no enseña como los evangelistas. Él tiene, así dice el Señor, y así es, y eso es todo. Él lo da, lo arroja y deja que las astillas caigan donde caigan, y luego se va otra vez. Nadie sabe dónde Él está, y Él está aislado en alguna parte. Miren, yo no puedo, si Él me ha llamado para hacer eso, yo no puedo ser un evangelista. Y si Él me ha llamado para ser un evangelista, yo no puedo ser un profeta. Miren, ¿entienden lo que quiero decir? Yo no sé qué hacer. Lo he hecho reverentemente. Cuando Él primero me dijo acerca de que tomara la mano de las personas, llorara por ellas, y luego conocería los secretos de sus corazones y todas estas cosas diferentes, y hermanos, eso es infalible. Ustedes saben que esa es la verdad. Cada uno de ustedes lo sabe. ¿Ven? Y como Él me dijo que eso explotaría por todo el mundo. Y así ha sucedido exactamente. Toda nación bajo los cielos lo ha escuchado por donde quiera. Periódicos, grabaciones en cinta, por donde quiera. Yo no sé cómo se ha hecho, pero de todo el mundo llegan cartas y personas de lugares muy allá, en Tailandia, y los hotentotes allá metidos en lo remoto. Cómo esos misioneros han entrado allá en lo remoto con esas cintas y están dando esa interpretación de la palabra. Y ahora oímos de todo el mundo, ven, de alrededor del mundo. Miren, ellos, la iglesia está predestinada universalmente por donde quiera. Estarán dos en la cama, dos en el campo, ven. Toma a uno y deja al otro. Miren, siendo que he hecho la obra de un evangelista, y aquí está mi súplica, si eso le agrada a Dios, y si he hecho la obra bien, confiando que lo ha agradado a Él, pidiendo perdón por todos mis errores, entonces, Él quizás me esté llamando del campo del evangelismo para ser su profeta. Entonces, si así es, dejaré el evangelismo. Pero si Él me llama a ser un profeta, yo no puedo ser un evangelista. Si voy a ser un evangelista, no puedo ser un profeta. Estoy mezclando los dos oficios. Eso es lo que siempre me ha inquietado. Parado en la plataforma, nunca ha sido efectivo, próspero. Dios lo ha usado, pero yo nunca he pensado que es su voluntad directa. Ha sido su voluntad permisiva. Parado en la plataforma, una visión o dos casi lo deja a uno sin sentido, ¿ven? Y entonces, si uno le dice a esta persona cómo enmendarse y qué haga, y entonces la siguiente persona que se para ahí está esperando la misma cosa, y uno no lo puede decir a menos que algo le diga que se lo diga. Y entonces la otra gente siente como que uno es un traidor, o uno que se ha descarriado, o un demonio, o alguna cosa, así porque uno no les dice a ellos lo que ellos quieren saber. Ven, ese no es el oficio de la manera que un profeta obra. Un profeta se queda allá hasta que sale a grandes pasos directamente al hospital, o a donde sea que vaya, con así dice el Señor, y lo dice y se regresa otra vez a grandes pasos. Él de ninguna manera es un evangelista. Él no lleva a cabo reuniones ni discute cosas. Él tiene la palabra del Señor para cualquiera a quien Él es enviado. Si Él es enviado a la Casa Blanca, Él va a grandes pasos y se presenta frente a la Casa Blanca y dice, así dice el Señor. Si es enviado al gobernador del estado, quien quiera que sea, es así dice el Señor. Él no malgasta el tiempo con un grupo de iglesias tratando de hacer que ellas vengan y reciban la palabra, ni predique esas cosas como los evangelistas. Él no es un evangelista. Así que, ven ustedes, hermanos, esa es la razón que yo no me llamo a mí mismo profeta. Yo ni siquiera estoy en el oficio de uno. ¿Ven? Miren, ¿entienden lo que quiero decir? Miren, podríamos continuar en esto por largo tiempo,
pero espero que no tomar demasiado de su tiempo para poder llegar a una pequeña porción de esta palabra que quiero leer esta noche. Miren, aquí está lo que estoy haciendo. Yo nunca he pensado que yo debía vivir en Indiana. Soy un vagabundo. Yo voy a un lugar y pienso, iré allá y me estableceré allí. Esto es, no lo puedo hacer. Cuando voy a algún otro lugar, yo pienso, iré allá. Cuando lo hago, mi esposa me llama. ¿Cuál es esa canción que cantan de vientos inquietos? Ustedes la habrán oído, me supongo. La mayoría de ustedes la habrán oído cantar. Bueno, así es como ella me llama, vientos inquietos. Cuando llego allí, yo pienso, ¿qué cosa? Tengo que ir a casa, tengo que ver a mi esposa y a los niños. Yo sencillamente tengo que ir a la iglesia una vez más y predicar. Cuando llego allí y vengo y predico una vez, beso a mi esposa y abrazo a todos los niños, salgo al patio a cortar la grama y un avión pasa por arriba. Me detengo y me seco el sudor de mi cara y me quiero ir en él. Me tengo que ir a otro lugar. Bueno, yo pienso que tengo que ir allá. Y yo voy para allá y predico allá por un tiempo. Miro alrededor y allá va pasando otro por arriba. Me tengo que ir en él. ¿Ven? No hay lugar donde establecerme. Yo no lo puedo hacer. Soy inquieto. Cambio de lugar a lugar. Es algo. No lo puedo evitar. Es algo en mí. Y yo sé que lo debo hacer. Miren, con la iglesia en su presente estado, me sentiría horrible irme de aquí. Y pienso en todos ustedes hombres sentados aquí, con los cuales creo que pasaré una eternidad allá en la gloria. Tenemos buenos hombres, buen material, personas sensatas e íntegras. Recientemente hubo un avivamiento que surgió en la iglesia aquí entre la gente. El Espíritu vino entre ellos y empezó a repartir dones. Yo observaba eso para ver si eso entraría en fanatismo. Cada vez que se empezaba a mover en esa dirección, el Espíritu lo frenaba y lo regresaba de nuevo aquí. Yo pensé, alabado sea el Señor, ven, solo mantengan su lugar ahí. Eso está bien, ven. Miren, estos son mis pensamientos. Si fuera posible que cuando yo empiezo a ir a alguna parte, yo no sé a dónde voy, pero no me puedo quedar aquí sin hacer nada, y no me voy a quedar aquí. Yo sencillamente no me puedo quedar aquí, tengo que ir a algún lugar, y yo probablemente no me quedaré ahí sino unos pocos días, y me estaré yendo a algún otro lugar. Yo tengo que ir a algún lugar. Yo no sé a dónde voy, tampoco Abraham sabía a dónde iba. Él solo cruzó el río y emprendió su jornada. Eso es todo. Yo pienso que lo que debemos hacer aquí, en este tiempo presente, yo creo que necesitamos una iglesia. Yo pienso que la casa de Dios, ustedes dicen, bueno, ¿por qué poner todo ese dinero en eso si el Señor va a venir? Bueno, ¿de qué provecho es el guardar dinero si el Señor viene? ¿Ven? Y si la gente designó el dinero para la iglesia, es nuestro deber, con el 100% de votos que yo recogí aquí esa noche, de construir una iglesia. Así que construyanla. Yo diría, construyanla. Sí, Señor. Yo nunca he expresado esto antes, pero lo quiero expresar delante de ustedes, los hombres. No quería tener a las mujeres aquí porque una se inclina de esta manera y de esa manera. Miren, les estoy tratando de decir a ustedes la razón por la cual yo lo quiero hacer. Yo pienso que si el Señor viene la próxima semana, empecemos la iglesia esta semana. Seguro que sí, demostrémosle a Él. Parémonos en nuestro puesto del deber. Sí, Señor. Y entonces si nosotros, cuando la iglesia sea construida, ¿por qué? Digamos que Él esté. ¿Qué si Él viene en 10 años a partir de hoy? ¿Qué si Él viene en 20 años? ¿O qué si Él viene en 100 años? Lo que sea, cuando Él venga, eso no importa. Nosotros sabemos que Él vendrá por nosotros antes de ese tiempo porque no podemos vivir 100 años más. Él vendrá por nosotros, pero tenemos que dejar al partir huellas detrás de nosotros. Entonces yo he pensado esto. ¿Por qué entonces no dejar a la junta directiva de la iglesia aquí, hablándoles ahora a ellos, que construya esa iglesia? Edifíquenla aquí, hagan agradable y un lugar agradable donde la gente pueda venir.
Yo sugeriría que el hermano Neville sea el pastor de la iglesia, siempre y cuando la iglesia sugiriera que él sea el pastor. Ese es el voto de la iglesia. Mientras él retenga ese puesto del deber y permanece con la fe y quiera venir y sienta la dirección del Señor, entonces es la dirección del Señor que él permanezca. Si la congregación vota lo mismo, entonces yo diría que cada uno de estos hombres que están aquí, estos otros hombres como el hermano Grace y el hermano Junior y todos ellos, mientras que ellos piensen que su deber esté en ese puesto y estén asociados aquí juntos, ustedes no pueden ir allá y reunirse con los metodistas, ustedes no tienen compañerismo con ellos o con los bautistas. Ustedes empiecen a hablarles acerca de hablar en lenguas y el bautismo en el nombre de Jesús, y ellos los echarían a ustedes así de rápido. Eso es correcto. Si ustedes se sentaran ahí, sería como una paloma entre un montón de cuervos. Ustedes no tendrían compañerismo en absoluto. Su dieta... Miren, no me estoy burlando de los metodistas y los bautistas, recuerden eso. No estoy diciendo eso, solo estoy haciendo una comparación. Hay muchos de esos metodistas y bautistas que son buenos hombres, hombres piadosos, pero estoy hablando acerca del compañerismo. Ahí está el hermano. ¿Cuál es su nombre? El que está allá atrás esta noche, el evangelista sentado allá atrás, el hermano J.T. Parner, el hermano Biller. Creo que este hermano sentado aquí, algunos de ellos, muchos de ustedes aquí son hombres de Dios, con un llamamiento en sus vidas. Ustedes pueden estar haciendo algo, no nada más se queden sentados sin hacer nada. Hagamos algo. Si ustedes solo logran que una sola alma se salve, que se salve, de igual manera es para cada uno de nosotros. Miren, yo pienso que esta iglesia, si ustedes hombres harían, cuando construyan esta iglesia, háganla como sucede, y que el hermano Neville aquí sea como el anciano mayor entre ustedes. ¿Ven? Y algunas veces ustedes tienen una pregunta que no pueden discutir allá con su iglesia, entonces tráiganla aquí al hermano Neville y todos ustedes discútanla juntos. Si ustedes no pueden llegar a alguna decisión, yo pasaré por aquí muy pronto y entonces todos nosotros nos reunimos para eso. Y entonces allí, denle instrucción en sus propios grupos a otros ministros, a hombres que ustedes ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio. Instruyan a esos hombres jóvenes, tráiganlos aquí al anciano. Todos ustedes reúnanse en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas más profundas de Dios. No se vayan a un mal extremo. Mantengan a alguien en el cual puedan tener confianza para que sea como un líder para ustedes. Y entonces algunas veces, si ustedes no lo ven exactamente de la manera que lo ve, que es, eso está bien. De todas maneras, ustedes están en la fe, solo sigan adelante. Quizás entonces, cuando nos reunamos, todos juntos oraremos, el discernimiento de Dios bajará y Él mostrará exactamente lo que es, ven ustedes, y nos dejará saber exactamente cómo hacerlo. Y allí, las iglesias pueden ir a oír e instruyendo a un grupo de hombres, y si yo estoy en la obra evangélica en algún lugar, hay lugares donde los pueda colocar a ellos por todo el mundo. ¿Qué si yo estuviese en India, si regresara a India? Y ahí yo le dijera a esa gente, quizás hubiera miles, me quedara allí por 1 o 2 semanas y vieran el ministerio, lo amaran, creyeran que es la verdad, salieran del paganismo. Ahí yo tendría, y quizás en 2 o 3 semanas, cuando yo estuve ahí únicamente 2 noches, y quizás 100,000 se convirtieron a Cristo, sin lugar a donde ir. Al día siguiente tomé un avión y emprendí el viaje a Roma, y luego a los Estados Unidos, dejándolos como ovejas, puestos entre lobos. ¿Qué si yo tuviera un grupo de hombres jóvenes instruidos en el mensaje? ¿Ven? Para así decir, miren, esperen un momento, antes de que yo me vaya de aquí, vamos a poner en orden estas iglesias. Va a venir un hombre al que ya le he telegrafiado y ellos tienen el dinero. Están en camino hacia acá ahora mismo para encargarse de esto. Un buen hombre. Hay 2 o 3 hombres jóvenes con él, quienes serán sus ayudantes y asistentes. Y una iglesia de esta fe podría ser establecida ahí, la cual sería un puesto de avanzada en India, un puesto de avanzada en Alemania, un puesto de avanzada en Suiza. Bueno, ahorita mismo los deberíamos haber tenido en todas las naciones en donde yo he estado. Y el mensaje, entonces de ahí sale otro, de otro sale otro. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, mañana en la noche, o pasado mañana en la noche, ustedes verán a Matson Bose, que vendrá aquí, el cual es mi amigo. Verán lo que un pequeño sueco lisiado hizo allá en Tanganica. Él entró ahí y, miren, Matson Bose es un buen hombre.
pero no cree en la fe en la que nosotros creemos. Lo he sacado y llevado y lo he atado de tal manera con la Escritura. Le dije, Matson, tú eres mi amigo. Mira, no vayas a saltar ni a correr, solo nos vamos a quedar aquí y nos tomaremos de las manos como hermanos cristianos y hablemos, ¿ven? Y le di el mensaje directamente a él, y él solo se quedó allí y dijo, hermano Branham, usted en verdad está correcto. Yo dije, mira Matson, tú no crees eso, o de otra manera lo aceptarías. Bueno, hermano Branham, yo creo que lo que usted dice es la verdad. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? Ven, se lo dije directamente y él, luego tan pronto como él tiene una oportunidad de salirse, se va, ven. Pero solo observen lo que ese hombre hizo allá en sus misiones, únicamente un solo hombre, porque él pudo comunicarse con Chicago y llevarse a Burton y a todo el resto de ellos y enviarlos allí de esa manera y empezar a hacer la obra, hasta que ahora están aumentando a decenas de millares de un solo avivamiento pequeño, no un hombre con dones, sino solo un hombre que tuvo el suficiente valor para ir allá y empezar. ¿Qué se podría haber hecho bajo esto? Hubieran estado llegando a los millones. Seguro. Hemos perdido ese tiempo. Esa sería mi sugerencia. Miren, recuerden, al hacer esto se darán cuenta que quizás habrá ocasiones en las que no estén de acuerdo con el hermano fulano de tal. No estarán en acuerdo aquí. Y recuerden que mientras ustedes lleguen al punto en el que digan, bueno, porque él no lo cree exactamente como yo no voy a tener, entonces algo anda mal con ustedes. No algo anda mal con el otro individuo, sino algo anda mal con ustedes cuando hermanos que se están tratando de mantener juntos. Esta es la cosa. Nosotros los Branham éramos 9 y peleábamos como perros domesticados. Pero después de todo, cuando acabábamos de pelear, nosotros todavía éramos Branham. Uno sabía que el otro era un Branham, y yo sabía que él era un Branham, y él sabía que yo era un Branham, ¿ven? Pero nos peleábamos. Ustedes hacen eso en su familia, pero ellos todavía son sus hermanos. Y de esa manera es, pudiéramos no estar de acuerdo, eso está bien, pero nosotros todavía somos uno. Somos uno en Cristo, nosotros creemos este mensaje y permanezcamos con él. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer para seguir adelante hasta que Jesús venga. Y eso es lo que yo quería decir respecto a eso. Y yo creo que si ustedes tuvieran como, por ejemplo, ¿ven? Ustedes tienen que estar entusiasmados con ello. Si ustedes no están entusiasmados, entonces algo anda mal. Algo anda mal. Ustedes tienen que no decir, bueno, el mes pasado yo estaba muy entusiasmado, pero yo no sé. ¿Ven? Entonces algo anda mal en algún lugar. Ustedes tienen que estar entusiasmados todo el tiempo, ¿ven? Y sencillamente sigan peleando. Es el diablo tratando de agarrarlos. Como a mí siempre me agradó nuestro último presidente, el señor Eisenhower. Yo tuve una gran admiración por el general Eisenhower. Él dijo, cuando estábamos peleando, él dijo, había muchas veces que cogíamos una bala y la metíamos en el rifle y tirábamos el percutor y disparábamos, y fallaba. No disparaba. Dijo, no nos dábamos por vencidos. Dijo, si metíamos otra y también fallaba, él dijo, no nos dábamos por vencidos. Dijo, seguíamos probándolas hasta que una disparaba. Eso es. Esa es la manera de ganar la guerra. Sigan tratando. Metan una bala y disparen. Ustedes tienen un propósito, un blanco al cual pegarle. Y si ese no dispara, tírenla y metan otra y traten otra vez. Métanla y traten otra vez hasta que una dispare. Hay una ahí que está buena. Y una de ellas disparará. Y de esa manera lo tenemos que hacer nosotros. Seguir disparando, disparando, hasta que algo suceda.